Vamos a continuar. Qué difícil desafío. Algunos hermanos me preguntaban cuando me di el golpe acá atrás y se rompió un poquito. Espero que los versículos bíblicos no se le hayan escapado por detrás. Por lo menos no se escapó ninguno. Hasta el momento hay cosas que todavía no recuerdo del accidente, pero sí la palabra nunca se va a borrar de mi corazón. Así que vamos por favor a Mateo capítulo 5. Y vamos a estar mirando, recuerde que estamos estudiando el Sermón del Monte, recuerde que estamos estudiando la Constitución, la ley para aquellos que son ciudadanos del reino. Estábamos en la sección, estábamos en la sección que comenzaba en versículo 17 hasta el versículo 48, que nos muestra la justicia del cristiano, la justicia del cristiano. Estamos viendo algunos actos justos de la ley, Jesús como el verdadero intérprete de la ley para nosotros, y quiere mostrarnos la interpretación equivocada de los fariseos, de los escribas, y quiere mostrarnos la verdadera interpretación. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Ese es el sentido de lo que estamos estudiando. Habíamos visto en las lecciones pasadas, si usted ha seguido la secuencia, habíamos visto acerca de la ira, habíamos hablado acerca del enojo, de oíste que fue dicho, no matarás. Pero Jesús nos dijo, cualquiera que se enoje, cualquiera que diga necio, cualquiera que diga fatuo. Jesús intensifica la ley para nosotros, ya que la justicia de escribas y fariseos era externa, era ritualista, era monótona, era basada en apariencias, hipócrita, y no era la justicia de Dios. Entonces, hoy día nos vamos a centrar en esta porción, versículo 27. Creo que hoy día vamos a desarrollar 27, 28, y ya una próxima lección vamos a estar mirando también cómo cercenar, cómo quitar el pecado de nuestra vida. Pero dice la Escritura, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en, en su corazón. Fíjate muy bien, fíjate muy bien el tema que vamos a estar hablando. Recuerde, vuelvo a reiterar, recuerde que seguimos en la sección donde Jesús nos desafía a que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ellos, los escribas y fariseos, decían mucho y hacían poco. Basaban su justicia en los actos o manifestaciones visibles de su vida, en lo externo, lo que los demás veían, pero no estaban interesados en el corazón. Su actitud era reprochable, carecían de la verdadera espiritualidad porque realmente estaban más preocupados de las apariencias, de lo que los otros veían, que realmente de cómo estaba su corazón. Ese es un desafío para nosotros. Realmente, ¿de qué estamos más preocupados? ¿Dónde estamos realmente dando más énfasis? La vida de los fariseos era monótona, su servicio a Dios era algo externo, era algo superficial, no lo hacían con la actitud correcta, no lo hacían, como decimos, desde adentro, no lo hacían desde adentro. Y Jesús siendo el que cumple la ley, y Jesús siendo el que interpreta correctamente la ley para nosotros, Él va a hablarnos de un tema muy delicado. El tema del adulterio es un tema muy, muy delicado. Y note bien, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. E inmediatamente surge la pregunta, ¿se acuerda que cuando hablábamos de la ira, mirábamos nosotros y decíamos, claro, esto tiene que ser, no matarás, el sexto mandamiento? Pero ahora, cuando pensamos en no cometerás adulterio, ¿dónde dice esto la ley? ¿Cuándo se dio este mandamiento antiguo testamentario?
Bueno, este mandamiento se dio cuando Dios entregó a Moisés las tablas con sus 10 mandamientos. Y si usted mira muy bien allí, en Éxodo capítulo 20, si quieres acompañarme un poquito, te vas a dar cuenta. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, y dice, no cometerás adulterio. Tan simple. Está justo bajito de no matarás, el sexto mandamiento. Entonces Jesús le está recordando a los judíos el séptimo mandamiento de la ley antiguo testamentaria. ¿Cuál era el problema? El problema era la interpretación. En los tiempos de Jesús, la interpretación equivocada de los escribas y fariseos, ellos decían, la Biblia dice, la ley dice, no cometerás adulterio. Entonces, puedo codiciar a una mujer, puedo desear a otra persona, puedo mirarla morbosamente, no he pecado, no he hecho nada, realmente, esto quedó en mi corazón, no he pecado, la miré morbosamente, la miré con lujuria, la miré con pasión, no ha pasado nada, no he pecado. O puedo proponerle, incluso ir más allá, puedo proponerle a esta persona a tener relaciones. Puedo tratar de forzar a esta persona a tener relaciones. Puedo invitarla a un motel a esta persona. Podemos estar desnudos. Pero si el acto no se consumaba, no he pecado. Así pensaban los judíos. Así era la justicia externa. No hay pecado si no se comete el acto sexual. Esa era la justicia externa de los fariseos, basadas en el acto y no en el corazón. Pero pensemos un poquito, porque nota cómo Jesús va a intensificar la ley. Eso es lo que pensaban los judíos. No cometerás adulterio. Ah, ok, no hay problema. Yo puedo desear, puedo codiciar, puedo proponerle cosas indecorosas a una mujer, puedo mirarla morbosamente, puedo hacer todo eso, pero no he pecado. Pero Jesús va a decir que Jesús va a decir, si tú la miras con codicia. Por eso la pregunta importante, ¿qué es el adulterio realmente? Una buena pregunta que tenemos que establecer en este pasaje es, ¿qué es el adulterio realmente? Y, y la palabra adulterio, allí como Jesús la utiliza en Mateo capítulo 5, normalmente, generalmente, se utiliza para hablar de relaciones ilícitas con el esposo o la esposa de otro, sea en un ámbito de matrimonio, violando el pacto matrimonial, uno va y se acuesta con otro. Pero el enfoque es más en lo físico. El enfoque está más en lo físico. Ahora, si uno mira el contexto, después de hablar del adulterio, también Jesús va a hablar del divorcio, y eso van a ser clases más adelante. Y fíjese que allí, en versículo 32, utiliza otra palabra también como causal de adulterio, y note que usa la palabra fornicación, que es una palabra incluso más amplia. O sea que el concepto que comenzó con adulterio en 5:27 va a ampliarlo mucho más a 5:32, ya que la palabra porneia que conocemos nosotros se refiere a toda inmoralidad sexual, a toda inmoralidad sexual. Porque a lo mejor algunos dirán, yo no engañé a mi esposa, pero estás viendo pedofilia, pero estás siguiendo otro tipo de aberraciones sexuales. No, yo no engañé a mi esposa, pero veo pornografía, eh, estoy preocupado de otras aberraciones sexuales. Entonces Jesús amplía la palabra para poder ampliarla, para poder hablar de todas estas aberraciones sexuales, de toda inmoralidad sexual, de toda falta a la pureza en el vínculo del matrimonio, en la sexualidad. Y nota muy bien porque cuando Moisés dio el séptimo mandamiento,
La idea de no cometerás adulterio, uno entendía, en el séptimo mandamiento, Dios está protegiendo el seno del hogar, Dios está protegiendo el vínculo del matrimonio, el séptimo mandamiento protege la familia. ¿Por qué Dios habla tanto, no cometerás adulterio? Porque Dios sabe lo terrible, lo sucio, lo traumático que es el adulterio en el núcleo familiar, en una familia, en la vida de una persona. Entonces Jesús quiere mostrarnos incluso las consecuencias aún más extendidas. Esto es como una bomba de racimo que contamina, que destruye, que daña. Fíjese que la ley decía, otro texto que me sorprendió mucho, y me gustaría invitarte que me acompañes allá a Levítico capítulo 20. Mire por favor el Levítico 20. Levítico capítulo 20, versículo 10, y dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Te fijas la condena de la ley? La muerte. Completamente. Esa es la sentencia. No hay pie atrás. Incluso esto se reitera también en Deuteronomio 22. Estuve mirando también Deuteronomio 22, un pasaje donde habla de bastantes pecados y pureza sexual y de pecados que puedes cometer. Y en cuanto a la castidad, y en Deuteronomio 22, versículo 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, si tú te fijas bien, ahora entiendes por qué en Juan 8, cuando sorprenden a la mujer, la sentencia para la mujer era muerte, porque los judíos entendían claramente que participar de un adulterio, violar el pacto matrimonial, era algo muy grave, era algo muy serio. La hipocresía de los fariseos en ese momento es que no estaba el hombre, y tenían que haber estado ambos, dice el pasaje acá, ¿cierto? Ambos deberían ser muertos. Entonces, si tú te fijas muy bien, los judíos habían acomodado la interpretación para hacer esto no tan grave, para hacer esto más físico que realmente emocional, que interno. Entonces, cuando ellos decían el acto es lo importante, el acto es lo malo, el adulterio es lo malo, estaban realmente separando todo lo que tiene que ver con los deseos, con la codicia y todo lo demás. Y yo pensaba mientras preparaba esta lección, pero la ley no dijo, y me fui al 10º mandamiento, Éxodo 20:17. Recuerde que estamos hablando de todo esto del Antiguo Testamento para después pasar al pero yo digo, que es la ley de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Pero eso es lo que los judíos pensaban. No cometerás adulterio, lo que importa es el acto, no importa si invito a alguien, no importa si no consumo el acto, está todo bien, puedo tener pensamientos lujuriosos, puedo codiciar, puedo... Pero fíjese muy bien, y ellos interpretaban de esa manera el séptimo mandamiento, pero el 10º mandamiento de la ley decía. Y yo dije, ¿por qué los judíos nunca pensaban en esto? Porque aquí sí era interno. El 10º mandamiento condena. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¡Wow! Habla de la codicia. O sea, que también había un deseo. Y los judíos olvidaban, desoían este mandamiento. Y la ley decía claramente que el deseo que precedía el adulterio, la codicia, también era pecado. Aunque los maestros judíos evidentemente no le importaba y ponían más énfasis en lo material que realmente en lo espiritual. Entonces, note, esta es nuestra base antiguo testamentaria y Jesús va a comenzar a corregir el concepto deficiente de los escribas, de los fariseos.
Oíste que fue dicho, la ley te decía, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento te decía, no adulterarás, no engañarás a tu esposa, no violarás el pacto matrimonial que hiciste. Pero Jesús comienza a corregir este concepto deficiente, Jesús comienza a intensificar la ley y Jesús dice que la idea que produce el adulterio es tan pecaminosa como el acto en sí. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice Mateo 5:28, ya adulteró con ella en su corazón. Entendamos que dice aquí en 5:28 al que mira una mujer, pero hermanitas, ustedes no se salvan de esto, el que mira un hombre también, póngale ahí también, el que mira un hombre, no es solamente un pecado para el varón, aunque creo yo, conociendo cómo somos los varones, muchas veces somos más proclive a mirar, muchas veces somos más proclive a caer, el hombre normalmente es más sexual, pero este pecado también incluye a la mujer, ambos, hombres y mujeres. Cuidadito donde pones tu mirada, cuidadito donde pones tu corazón. Note muy bien que el principio que extraemos aquí en Mateo 5:28 es que las acciones son precedidas de pensamientos. O sea que para hacer algo, primero tú tienes que pensarlo, tienes que planearlo. Y Jesús está yendo al meollo del asunto, está yendo al problema. El punto no es el acto, no es cómo llegaste al motel, no es cómo la dejaste embarazada, no es cómo sucedió esa inmoralidad sexual, sino que Jesús está yendo al meollo del asunto. Es que cuántos pensamientos tuviste que tener para planearlo, cuánta planificación, cuánta conversación, cuánta maquinación de pensamientos tuvieron que darse para poder llegar a ese acto. No es solamente llegar al momento, realmente es lo que tuvo que pasar antes. O sea, Jesús me está diciendo que para controlar nuestras acciones, primero debemos controlar nuestros pensamientos. Eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está poniendo límites en la cuestión, ya que este tema del adulterio normalmente es muy manoseado y a veces la gente tiende a los extremos. No sé si a usted le ha pasado que ha escuchado extremos. Entonces, muchas veces la gente, por ser tan extremista en lo que dice, pierde de vista lo hermoso de esta enseñanza. Pierde de vista realmente la médula, el grano desnudo de lo que Jesús quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y no está en la mente de Jesús, y quiero descartar mitos, no está en la mente de Jesús que yo me ponga una venda, no está en la mente de Jesús que yo camine en la calle con la cabeza hacia abajo, casi cayéndome. No, no está en la mente de Jesús que caminemos por la calle vendados para así evitar el pecado de la lujuria. No, desmitifiquemos los extremos. No, Jesús no está hablando de eso. Por si acaso te lo digo, podemos estar ciegos e igual albergar lujuria en nuestros corazones. No, no está hablando de eso Jesús. De que tengo que andar vendado, de que tengo que andar con la cabeza hacia agacha casi cayéndome. No, no está diciendo eso. El problema no está en el ojo. Tampoco Jesús quiere que seamos extremistas y que nos creamos fuertes y que andemos mirando todo. No, yo soy fuerte, yo soy maduro, yo no me contamino, yo no voy a pensar mal y pensemos que podemos soportarlo todo y al final usted recuérdese cómo cayó David. Acuérdese cómo cayó David. ¿Se acuerda cómo cayó David? Mejor se lo recuerdo. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Algunos se creen fuertes. Y dice ahí en segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, mire por favor, dice, vamos a leer varios textos hasta el versículo 4, dice, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, o 2 al 4, disculpe, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y nota aquí, y vio. Ahí comenzó todo.
Pero el problema no estaba en la vista. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y aquí comienza todo, la cual era muy hermosa. La evaluó, la codició. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiese pasado si la mujer era fea? Disculpe que lo diga así, pero ¿qué hubiese pasado si David mira a la mujer bañándose, pero es fea? No le gustaba a David. A lo mejor David hubiese dicho, padre, ayúdame a apartar el pensamiento de lujuria, si hubiese ido hacia otro lado a cantar alabanza, pero la vio, la encontró hermosa. Dice versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, dio rienda suelta a su codicia, a su lujuria, y le dijeron incluso, aquella es Bexabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, es la esposa de tu mejor amigo. Urías era uno de los 30 valientes, de los 37 importantes que le acompañaron a llegar al reino. Era de los amigos más íntimos de David. Es la mujer de tu amigo. Acuérdate de Urías, el que te ayudó a llegar al reino, pero note, vio, evaluó, codició, preguntó y envió. Todavía ni siquiera había adulterado. Y ya sabemos nosotros el desenlace. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. ¿Qué le sucedió a David? ¿Qué nos sucede a nosotros muchas veces? Nos creemos fuertes, nos creemos en control, creemos que podemos, creemos que no nos daña, creemos que no nos contamina. Cuidado, todo comienza con ver, pero el problema es cómo está tu corazón. Él codició, él sintió lujuria, él planificó y al final cayó. Y todo un reino fue casi desmembrado por la locura de un hombre que no supo controlar su mirada y su lujuria. Entonces Jesús quiere poner límites. Te lo voy a decir de otra manera. Mirar no es malo. No, Jesús no está diciendo aquí en Mateo 5:28 que mirar es pecado. No, no es pecado mirar. Pero sí es cierto que por mirar muchas veces el pecado entra. Y si no sabemos controlarnos, si no sabemos orientar nuestra mirada, si no sabemos orientar nuestra mente, vamos a caer y nos vamos a contaminar. Y nos vamos a contaminar. Santiago dijo, me recuerdo yo en Santiago capítulo 1, me recuerdo yo Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está la concupiscencia, ahí está el deseo intenso. Dios nos ha creado con deseos intensos, Dios nos ha creado con pasiones intensas, Dios ha creado al hombre y a la mujer sexuales. Entendemos que hay un despertar y un florecer sexual en la juventud, en la adolescencia. Pero allí mismo es donde tenemos que presentar el freno, allí mismo es donde tenemos que presentar el control, allí mismo es cuando tenemos que saber hacia dónde tengo que poner mi mirada, saber qué pensamiento estoy dejando entrar en mi corazón, allí es donde tenemos que controlarnos. Su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice el verso 14, versículo 15 de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El otro día daba una lección y hablaba de este pasaje usando el lenguaje, la figura literaria que usó Santiago. Y el lenguaje es de la pesca. Es de la pesca. Y habla aquí de una carnada. Y habla aquí del pez y habla aquí de la muerte. Entonces, así es el pecado. Se muestra atrayente, se lanza la carnada, el enemigo lanza la carnada, lanza en este caso el cebo. Y la carnada se mueve bonita y se mueve por acá y se mueve por allá. Y el pescadito comienza a mirarla. Y ahí estamos nosotros, comenzamos a seguirlo. Y comenzamos, oh, se me empieza a hacer agüita la boca, oh, ya estamos, pero vamos a comer este gusanito y va a estar tan rico.
Y no nos damos cuenta que la carnada nos va llevando, y de repente, ¡pum!, comimos y tenemos pescado frito. Y al final quedamos presos en el anzuelo del pecado. Y al final, pecamos y morimos, como dice Santiago. Ese es el lenguaje del pasaje. Así se presenta el pecado, atrayente, seductor, no tiene nada de malo. Si somos jóvenes, ¿qué tiene de malo? Si mi esposa, si mi esposo no se van a enterar, tranquilo, si esto quedó entre nosotros. Y así comienza la atracción, la seducción, y así comenzamos a mirar con codicia, con pecado, con lujuria, y así el pecado entra, y el pecado contamina. Lo malo no es mirar, vuelvo a decirte lo mismo, sino que el propósito por el cual miramos. Ahí está lo malo. ¿Cuál es el propósito con que tú miras? Dice Jesús, para codiciarla. La palabra codicia aquí tiene que ver con deseo intenso, con pasión. En este caso estamos pensando en pensamientos negativos, lujuriosos, pecaminosos, orientados hacia el mal, mirando a una mujer que no es nuestra, deseando a una esposa, un esposo que no es nuestro. De ahí viene la palabra lujuria, el desear algo que es prohibido. El desear algo que es prohibido. Siempre hemos deseado cosas que son prohibidas. Desde el huerto del Edén, cuando se nos dijo, no miren el árbol, ¿y qué estábamos haciendo? Mirando el árbol, ¿cierto? Cuando en el caso de Acán se le dijo, vamos a conquistar Jericó y van a caer la muralla y todo va a ser anatema, ¿y qué hizo Acán? Los lingotes de oro, los mantos babilónicos, las piezas de plata. No se puede perder esto. ¿Cómo se va a perder esto? O David, el caso que estábamos mirando. Qué linda mujer, qué bonita la esposa de mi hermano, de mi amigo. Al final aprovechó su poder, su autoridad como rey y cayó. Y al final pecó y arruinó toda una dinastía, ya que murieron hijos, ya que pasó tantas cosas por el castigo de Dios, por no saber controlar. Dios, es cierto, nos ha creado con deseos intensos, pero lícitos. Por ejemplo, el deseo de un esposo para su esposa. Eso es lícito. Y eso no tiene nada de malo. Dios ha bendecido al hombre con sexualidad. Dios ha bendecido al hombre con deseo, a la mujer con deseos sexuales. Pero estos deseos sexuales tienen que ser expresados en el ámbito, en el contexto del matrimonio. En el contexto del matrimonio, en el contexto del hogar. Esa es la relación bendecida por Dios. Esa es la relación bendecida por Dios. Por eso el joven que fornica, por eso que la jovencita que fornica, en este momento le está entregando algo a otra persona que no es correcto, ya que Dios ha bendecido la sexualidad para expresársela solamente a la persona que va a ser uno para, con él o con ella para toda la vida. Pero a veces, como decía Proverbio, estamos tirando nuestros raudales de agua, nuestras cisternas de agua, la estamos tirando por la calle, a cualquiera, sin realmente darle el valor verdadero a la importancia del hogar y del matrimonio. Y por eso mismo, si Dios nos ha creado con deseos lícitos, con deseos intensos, con deseos fuertísimos, hay deseos que no debemos permitir en nuestra vida. Deseos que nos dominan, deseos que nos contaminan, deseos que nos hacen alejarnos de Dios. ¿Te das cuenta del pensamiento, la profundidad del pensamiento de Jesús? A Jesús no solamente le importa el acto, realmente le importa dónde está tu mente, dónde realmente está tu corazón. Me recuerdo yo en Marcos 7, el último pasaje que vamos a ver hoy día, me recuerdo el Evangelio de Marcos. Y en Marcos capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, mire cómo lo dice. Jesús lo dice muy bien, muy clarito aquí. Marcos 7, 21 al 23. Y dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan
al hombre. Todo viene del corazón. Allí está el campo de batalla para el cristiano. Allí está la lucha del corazón de los hombres, dice el 21. 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si no sabemos controlar nuestra mente, hermanito, estamos pecando. Si no sabemos apartar la mirada, estamos rumbo a la caída. Si no podemos dejar de pensar o desear algo o a alguien, ya nos estamos deslizando. Si no podemos huir, como José huyó. Recuérdese que José un día también fue tentado en lo sexual y José huyó. Muchos se creen fuertes. José huiría y algunos se quedan. No, si yo puedo soportarlo. No, si yo soy fuerte. Después quedan ahí todos debilitados. ¿Cuántos pecados evitaríamos si tuviéramos las cosas claras? Si entendiésemos que no está el pecado aquí, pero si me quedo más segundo de lo habitual, algo va a entrar a mi mente. Si me fijo en cosas que no debo fijarme, algo va a entrar a mi mente. Recuerde que vivimos en un mundo hipersexualizado. YouTube, Internet, la televisión, el periódico, está rodeado de sexualidad. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestro esposo, nuestra esposa, está todo el día viendo hipersexualización. Entonces hay que cuidar el corazón. El pecado está en el corazón. El pecado comienza en el corazón. Jesús dice que el adulterio comienza en el corazón. Mucho antes de la llamada, mucho antes de la cita, mucho antes del motel, mucho antes de planear la salida, el pecado ya comenzó a actuar en el corazón. La lujuria condujo todos esos pensamientos y ya la vida espiritual de esa persona está afectada. Y aunque a lo mejor diga, yo no he caído todavía, pero vas derechito y vas rumbo a la caída y debes arrepentirte. Porque si miras allí en versículo 28, Dios considera ya el adulterio en la mente de la persona antes que lo ejecute. Antes. Te lo repito. Pero yo os digo, verso 28 de Mateo 5, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está el problema. ¿Cuál es la conclusión de Jesús? Ya adulteró con ella en su corazón. Así como el que se aira ya mató a su hermano en su corazón y participó de homicidio, así es el que mira con lujuria, con codicia, con pasión, con deseo a la mujer, al esposo que no es suyo. De la misma manera dice, ya adulteró, ya pecó en su corazón. Qué increíble. ¿Y sabes qué? Esto me fascina para que terminemos y me sorprende. Así es la justicia de Dios. Así es la omnisciencia de Dios. Solo Dios puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Solo Dios puede llamar cosas que solamente nosotros las predicamos. Yo puedo predicarlo, pero realmente Dios sabe cuánto adulterio hay en nuestra mente y hay en nuestro corazón. Por eso mismo Jesús nos advierte, por eso mismo Jesús nos dice, no te fijes tanto en el acto, preocúpate en lo que precede, preocúpate de purificar tu corazón, preocúpate dónde pones tu mirada, preocúpate en lo que gastas tu tiempo, preocúpate en lo que miras en tu celular, preocúpate de todas esas cosas, porque al final el pecado puede entrar y el adulterio va a estar ahí. Digo yo para terminar, el día final va a ser un día de muchas sorpresas y tal vez muchos que tal vez parecían justos y santos, tal vez van a ser culpados de albergar lujuria, codicia en su corazón. Por eso cuidémonos, por eso demos énfasis en lo interno, en lo espiritual, por eso purifiquemos el corazón. Si ha pecado, arrepintámonos. Si están mirando más de lo debido, arrepintámonos. Si estamos albergando pensamientos de codicia en nuestro corazón, arrepintámonos. Lo importante es que todavía hay tiempo para poder cambiar.
¿Por qué esto es tan importante? Si usted se fija, no sé, allá en Colombia o en otros países, pero el tema de la inmoralidad sexual, el tema del adulterio, el engaño, la fornicación y todo eso, es un tema que está en boga en toda la sociedad. Y la gente hoy en día es libertina, y la gente hoy en día quiere hacer lo que quiere con el cuerpo. Total, vive la vida loca y no hay que dar cuenta a nadie. Pero los cristianos no somos así. Los cristianos creemos en la pureza, creemos en la santidad, creemos en la importancia del vínculo matrimonial, y Jesús nos dice, no cometas adulterio, no, 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 mucho más todavía, preocúpate dónde estás poniendo tu mirada, preocúpate dónde estás poniendo tu corazón. Si pones freno a eso, lo otro no va a pasar. Que Dios te bendiga.